Hola amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a este programa. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Nos encontramos en el restaurante Polanco, donde es nuestra locación de grabación, y vamos a tener grandes entrevistas y sorpresas para todos ustedes. Así que no se pierdan este programa donde hablaremos de emprendimiento, hablaremos de responsabilidad social, hablaremos de evaluación de empresas, en fin, de consejos financieros. Así que comenzamos con esta edición de Aldea Financiera. Muchas gracias. Bueno amigos de Aldea Financiera, seguimos en esta sección Fogata de Aldeanos, donde siempre tenemos una entrevista de sumo interés para todos ustedes, y hoy no es la excepción. Nos acompaña un gran amigo y empresario, el señor Jorge Huguenín, que además nos va a hablar de temas súper interesantes de filosofía empresarial, de estrategias que se han esgrimido en sus empresas durante esta pandemia. Y bueno, él es presidente del Grupo Exim, además es un corporativo de empresas que están diversificadas en distintos sectores, como la biofarma, las autopartes, la construcción, restaurantes, en fin, va a ser una entrevista sumamente interesante. Jorge, bienvenido a Aldea Financiera. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto que estés por aquí. Y bueno, me gustaría empezar, Jorge, esta entrevista preguntándote y que nos compartieras un poco sobre tu trayectoria, cómo empezaste a los 16 años, empezaste desde muy chico a involucrarte en las empresas de la familia y has crecido de una manera importante y diversificándote. ¿Cómo ha sido este crecimiento? Un poquito la trayectoria de Jorge Huguenín. Bueno, pues gracias otra vez por la invitación, Roberto. Yo creo que, a ver, he aprendido a lo largo de todo este proceso que el empresario no es otra cosa más que algo muy diferente a lo que a mí me vendieron al principio. Es decir, pareciera ser que el empresario es este personaje de pronto medio malévolo que se beneficia de terceros para obtener beneficios personales, lo cual en ciertos casos puede ser cierto, pero a lo largo de mi trayectoria he descubierto que no necesariamente tiene que ser así o no debería ser así. Yo creo que el empresario tiene que ser ese actor social que debería de entrada entender cuál es su rol en la sociedad. Y tenemos un rol importante. Yo creo que el empresario, para bien y para mal, ha sido un actor muy importante en la historia de este país, por no hablar de la humanidad, pero por supuesto de este país. Sí, los empresarios crean empleos, generan crecimiento económico, inversión, generan desarrollo, infraestructura. Desde tu perspectiva y en tu experiencia, ¿cuál ha sido en esta trayectoria, digamos, los elementos en los que has fundamentado el crecimiento de las empresas en tu grupo? Mira, a mí me ha gustado desde siempre la idea de generar progreso. Es decir, yo creo que si los gobiernos, en conjunto con los empresarios, estuviéramos enfocados en generar progreso, otra historia cantaría para la humanidad. Es decir, yo creo que los gobiernos, por un tema que tiene que ver más con un tema de votos, pero los empresarios, por un tema más de obligación personal, moral y tal, deberíamos estar enfocados más bien no en pagar salarios ni en la discusión, me parece un poco inútil, de si el salario es suficiente o no, de cómo generamos progreso. Es decir, tenemos a la mano en un país como México a la inmensa mayoría de la fuerza laboral de este país, que se llaman habitantes, que se llama población, y cómo podríamos generarle progreso a esa población. Ese debería ser el discurso en la mente de los empresarios, más allá de cuánto cuesta el salario, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se ha dicho mucho inclusive del tema del salario universal, y evidentemente el dinero es muy necesario para la gente, pero existen otros elementos que hacen que se complementen los estilos de vida, que, como tú bien dices, el progreso. Y desde tu perspectiva, ¿cómo definirías el progreso en un país? ¿Qué elementos conllevaría que un país tuviera eso que le denominas tu progreso? Mira, yo siempre he creído que no hay límites. A ver, no es un tema de cantidad de dinero, porque al final una persona que vive hoy con, vamos a poner, 20 pesos al mes, hoy logra sobrevivir o vivir con esos 20 pesos al mes, y mañana con 40 y mañana con 50, no necesariamente sube su nivel o su calidad de vida. A mí me parece que es un tema que va mucho más allá de la cantidad
y esto lo digo por un tema de lo que tiene que ver con las relaciones de Coneval y todo este tema de si subimos el salario mínimo, entonces vamos a generar inflación y tal. Yo creo que el bienestar no está ligado necesariamente con un nivel numérico. Es decir, a mí me parece que las empresas deberíamos pretender generar bienestar más allá de lo que tiene que ver con las lógicas políticas tan elementales como un salario, o un salario mínimo, un salario tal. El bienestar va mucho más allá de eso. Elementos como seguridad, elementos claro, como infraestructura. El bienestar no necesariamente tiene que ver con un ingreso. De acuerdo. Tiene que ver con cosas mucho más sofisticadas que un ingreso, pero parece que la discusión está atorada en términos de ingreso. Luego entonces, ¿qué genera un ingreso en inflación? Y a mí me parece que es una tontería comúnmente aceptada, pues. Totalmente de acuerdo. Ahora, el tema de la pandemia generó una complicación muy grande en las empresas del país. Las ventas se cayeron, hubo cierre que generó que la fuerza laboral pues se mantuviera en casa buscando el distanciamiento, disminuyendo los casos de COVID, pero a la vez también eso disminuyó la fuerza laboral desde el punto de vista de que muchos empresarios tuvieron que tomar medidas severas como disminución de personal, reducción de jornadas laborales, reducción de salarios, en fin, muchas medidas dolorosas tanto para los empleados como para el mismo empresario que tuvo que aguantar todos estos embates de la crisis. Desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron las decisiones acertadas o inclusive erróneas que tomaste durante esta época que pudieras compartir y que pudieran servir de experiencia para la gente que está viendo el programa? A ver, yo creo que más que cumplir con el tema de mis decisiones acertadas o no, 6 o 7 meses adelante de COVID, te voy a compartir lo que me parece que es hasta el día de hoy mi conclusión. Perfecto. Las empresas, vamos a ver, despidieron a las personas o a los empleados que tenían que despedir para cumplir con un tema de supervivencia. Y vamos a partir de 100. Una empresa que tenía 100 colaboradores, pues vamos a ver, despidió a 20, ¿de acuerdo? Sí. De esos 20, me parece que el problema radica en que van a recontratar al 50% de esos 20. Es decir, la pandemia forzó a las empresas a entender lo que lentamente venían entendiendo, que es el uso de la tecnología. Es decir, la tecnología va a venir a demostrar que no era necesaria esa cantidad de fuerza laboral, y el tema es qué va a pasar con ese otro 50% que no va a ser recontratado. Yo creo que mucha gente lo está entendiendo como una desgracia y no necesariamente lo es, porque esa gente y esa fuerza laboral va a encontrar un vocacionamiento, autoempleos. Es decir, hay muchas otras maneras de reexpresar lo que estaba siendo absorbido como ineficiencias empresariales o como una lógica operativa que no era estrictamente la necesaria, que aquí en México podría ser entendido como un tema distinto, pero nos vamos a economías de primer mundo, pues a ver, habría que tomar las relaciones de ventas por persona contratada contra lo que supone, por ejemplo, economías de primer mundo como Reino Unido, como Finlandia, como tal. Fin de la historia. Creo que el COVID nos vino a actualizar. Es decir, de acuerdo. ¿Dónde deberíamos haber estado en 5 años y vamos a acabar estando en 1 año? Totalmente de acuerdo. Jorge, estamos en un lugar pues muy padre del restaurante Polanco, en una zona muy bonita de nuestra ciudad. De hecho, por eso vemos música y algo de ruido. Mire, por aquí nos vienen a ofrecer un platillo para poder acompañar. ¿Qué nos estás ofreciendo? Te vamos dejando unos taquitos de pato clásicos de Polanco. Muchas gracias. Qué rico. Viene acompañado con lo que es una salsa de poblano en la parte de abajo y unas carnitas de pato en la parte de arriba. Esas las preparamos con un poquito de poro y chile serrano. Una especialidad de Polanco. Muy amable. Excelente, muchas gracias, por aquí lo disfrutaremos, muy amable. Gracias. Jorge, pues justo este tema que en este momento que nos traen los taquitos y que estamos disfrutando de un lugar tan agradable como el restaurante Polanco, pues habla un poquito de la innovación que también se está dando en todo lo que son los medios. La televisión no es ajena a eso. Hace un rato fuera de cámaras platicábamos de la importancia de que México hiciera un paso fuerte hacia la innovación. ¿Qué estás viendo que necesita nuestro país para poder sobresalir en ese tema? A ver, yo quisiera partirlo en dos. Sí. Latinoamérica, para ir de arriba para abajo, es decir, de lo general a lo específico, creo que Latinoamérica vive en una gran mentira. Es decir, vamos a ver, esta lógica que nos lleva a pensar
que los gobiernos son culpables de la condición del Estado o de la condición de la sociedad, nos mantiene muy contentos, pero finalmente es una lógica equivocada. Es decir, hay un dicho muy simple que dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo creo que es cierto, pero es demasiado simplista. Es decir, por cierto, es simplista. Yo creo que los empresarios, como responsabilidad absoluta, tendríamos que entender qué nos toca hacer por una sociedad, llámese la que se llame, la que nos toque, en este caso México. ¿Qué nos toca hacer a los empresarios? Porque es muy fácil aventarle al gobierno la responsabilidad de decir, estamos como estamos por el gobierno. Por eso... Sí, es muy parcial. Y además sale muy barato, pues. O sea, yo simplemente digo, vamos a ver, la ley dice que el 30% de los ingresos o de las utilidades de una empresa deben ser pagados al Estado como, en este caso, como ISR. Y el empresario dice, por eso, pero yo armo estrategias para no pagar ese 30% y entonces vamos a ver qué es lo menos que puedo pagar, porque al final, para que se lo robe el gobierno, pues mejor me lo robo yo. Sí, eso es una pobre justificación. Perdón, pero tan ratero uno como el otro. Entonces yo digo, vamos a ver, si entendemos lo que debe ser crecer como sociedad, primero pago lo que me toca y luego exijo lo que me toca. Pero si yo me robo antes de exigir lo que me toca, no tengo ningún derecho a opinar. Y Latinoamérica está metida en ese problema. Primero me hago justicia por propia mano, me robo lo que considero necesario y luego me callo la boca porque al fin ya no tengo nada que opinar. Correcto. Y ahí está el problema de Latinoamérica, en términos muy generales. Pues. Totalmente de acuerdo, Jorge. Llegamos al final de la parte de televisión, de esta parte de entrevistas de Fogata de Aldeanos. Les invito a que continuemos en las redes sociales viendo esta entrevista, pero por supuesto no nos podemos despedir, Jorge, primero agradeciéndote y segundo, pues haciéndote entrega de la playera, de la camisa oficial de Aldea Financiera, que esperemos que la puedas usar, que sea de tu talla y que bueno, que sea de tu gusto sobre todo. Gracias, al contrario, ha sido un placer tenerte por aquí y bueno, pues no nos despedimos, continuamos con la entrevista y continuamos con Jorge Huguenín para las redes sociales. Muchas gracias. Jorge, pues continuando con ese tema que platicabas, los impuestos, pues definitivamente en nuestro país ese es un tema pues muy problemático. Ahora que pues estamos transmitiendo para las redes sociales, me gustaría abundar un poquito en ese ámbito. Se dice, que efectivamente lo comentabas hace un momento, pues que la justificación es que el gobierno se lo roba y por eso no paga impuestos. Hay una responsabilidad mutua de ambas partes, por una parte todos cumplir lo que nos toca como sociedad, que por parte del gobierno es tener una buena administración y un uso correcto de los recursos públicos para el crecimiento y el progreso que comentábamos. Y el empresario, por su parte, cumplir con las responsabilidades legales que tiene desde el punto de vista impositivo y también con toda la sociedad. En ese ámbito, una de las cosas que hemos comentado también es la importancia de la responsabilidad social del empresario. ¿Qué tan importante es lo que hace el empresario desde el punto de vista de lo que debería hacer el gobierno versus lo que hace el empresario para poder tener un mejor progreso en la sociedad ante iniciativas, como vemos, de responsabilidad social, altruistas y de este tipo? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, es que a ver, vamos a platicar de lo mismo. Primero, o cumplimos o no cumplimos. Correcto. O tenemos derecho a opinar o no tenemos derecho a opinar. Es decir, o nos sumamos a una iniciativa de progreso país, o nos llevamos nuestra parte y con lo que sobre nos sumamos a esa iniciativa. Es decir, a ver, yo no quiero decir que esté libre de pecado tiene la primera piedra, porque al final, a ver, nos estaremos metiendo en terrenos en terrenos muy delicados. Pero lo que quiero decir es, si queremos progresar como sociedad, habría que entender lo que nos toca a cada quien y no nomás entenderlo, asumirlo. Porque el tema, yo digo, es ¿a qué queremos enfrentar a nuestros hijos? ¿Qué queremos legar? Porque yo digo, hay una diferencia entre heredar y legar. Para heredar, pues a ver, vamos a ver, te heredo las acciones, te heredo dinero, te heredo lo que sea. Pero ¿qué te estoy legando? Es decir, ¿cuál es mi legado? Yo creo que los empresarios debemos preguntarnos qué queremos legar a nuestros hijos. Heredar una costumbre de róbate tú los impuestos para que no se los robe el gobierno y eso está justificado, me parece vergonzoso. Es un mal legado, así es. Vergonzoso, no, una mala herencia. Sí. Si lo que yo quiero decir es, vamos a legar una manera más trascendente de pensar, es yo primero cumplo con lo que me tocaba cumplir y luego veo cómo tú cumples con lo que a ti te tocaba cumplir. ¿Me alcanzará la vida? ¿No me alcanzará la vida? Lo veremos, no sé.
pero yo cumplí con lo que me tocaba. Correcto. Creo que en las culturas latinoamericanas se define con una frase simplísima: el que no tranza no avanza. Y está tan metido en nuestra cultura ese dicho que básicamente vivimos por él. Sí, es un estilo de vida, la gente se atraviesa en las filas, trata de saltarse, busca siempre tener una preferencia y cuesta trabajo en una cultura y el progreso es difícil que llegue con este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Y nos Ahora, cuesta lo que nos cuesta. ¿ves importante que un empresario haga donaciones? Sí, pero es un tema grande, Roberto. A ver, la carrera de filántropo, como cualquier otra carrera, Sí. o como cualquier otra profesión realmente profunda, hay que entenderla. Es otro gran tema. En las culturas latinoamericanas vamos vendido esta lógica, a mí me parece bastante elemental, de que sacarme un pesito de la bolsa y ponérselo en la mano a alguien que lo está necesitando, digamos, me exime de culpa. Correcto. Y es una tontería. Yo creo que o te conviertes en filántropo profesional o no pierdas el tiempo. Te lo voy a poner así. Sí. Me ha tocado colaborar con instituciones, fundar instituciones de beneficencia, ONGs y tal. Y yo digo, mucha gente vende esta tontería de pon tu granito de arena. Mejor no hagas tonterías. Si vas a poner un granito de arena, deja de perder el tiempo. O estás dispuesto a comprometerte con una causa, o tu granito de arena, francamente, mejor no lo pongas porque te sirve a ti, pero no le sirve a nadie. O sea, los granitos de arena no sirven para nada. O estás dispuesto a poner rocas como filántropo profesional en la trayectoria de cambio de algo, o perdón, pero deja de hacer perder el tiempo a los demás. Entiendo. Y es una lógica social muy comúnmente aceptada. Voy a poner mi granito de arena. Mejor no lo pongas. Es mejor Realmente tener casi un nunca sirve compromiso para real. nada. Por ahí había un santo que decía que hay que dar hasta que duela. O no, porque además es el tema. O sea, pareciera ser que solo si me duele sirve. No, lo que pasa es que, a ver, habrá a quien no le duela nada enterarse de una manera profesional de qué es lo que se requiere en una sociedad y tal, abonar a que esto cambie, a que esto mejore y tal, y no le duele de nada. Pero ese es, yo te lo digo con respeto, la cultura latinoamericana está metida en este problema del que sufra. O sea, hay que sufrir mucho para que valga de algo. Es que, ¿qué pasa si no hay que sufrir nada y de todas maneras abonar? O sea, pareciera ser que si no se sufre, no sirve. Correcto. A mí personalmente me parece una tontería histórica y que nos tiene hundidos en una lógica mucho más compleja de sufrir para que sirva. No, es que no hay que sufrir. Hay que utilizar la cabeza para hacer análisis profundos. La gente que tenemos la posibilidad de aportar a la sociedad, de decir, bueno, a ver, ¿qué sí puedo aportar aunque no me duela? Claro. Entonces el tema no es que me duela, es que en mi racional completo sé que sirva. Pero somos hijos de María Magdalena. Hay que sufrir para que sirva de algo, si no, no sirve de nada. Correcto. Perdón, No necesariamente. pues no sirve de nada. Correcto. O sea, pareciera ser que lo que sirve es sufrir. Dejen de sufrir y pónganse a hacer lo que corresponde, sin sufrir. Totalmente de acuerdo, Jorge. Oye, pues hemos llegado al final de esta entrevista. De verdad te agradezco muchísimo. Ha sido un privilegio para Aldea Financiera tenerte aquí. Hemos hablado de temas de responsabilidad social, de responsabilidad para el progreso, de estrategias empresariales, de cómo se debe de crecer a las organizaciones, de todo el papel que debe de surgir por parte del empresario para generar una sociedad con mayor desarrollo, con mayor progreso. Hemos hablado de cómo el tema de los sueldos no se debe generar nada más hasta ahí o preocuparnos porque la gente gane más, sino debe ser mucho más integral la preocupación para que la población pueda tener mejor acceso a un mejor nivel de vida. De verdad ha sido bien interesante lo que hemos compartido, Jorge. Gracias por estar en la Aldea Financiera. Y bueno, continuamos ahora con el resto del programa. No se lo pierdan, tenemos más entrevistas, más sorpresas y bueno, continuamos aquí en el restaurante Polanco y pues vamos a disfrutar nuestros taquitos de pacto que nos acaban de traer. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias, Roberto. Muy amable.
Era gozando de las instalaciones del restaurante Polanco, donde verdaderamente estamos disfrutando de una calidad extraordinaria de bebidas y alimentos. Y continuamos ahora con la siguiente entrevista en esta sección que le denominamos Excursión Startup. Y nos acompaña un gran amigo, nos acompaña Alberto Flores Mejorada, que es egresado del ITESO de la carrera de Administración de Empresas, también tiene una maestría en Marketing por parte del TEC de Monterrey y diversos programas por parte del IPADE. Y me complace decir que es un gran amigo y que es un gran empresario, y no me queda más que darle la bienvenida. Beto, bienvenido a Aldea Financiera. Gracias, Roberto, muchas gracias. Al contrario, es un placer tenerte por aquí. Beto, me gustaría empezar pues conociendo un poco cómo va la trayectoria de las empresas. Hemos platicado que estás empezando una nueva etapa para Grupo Ormacel, que es la parte del grupo donde colaboras, donde te has desempeñado ya durante varios años, y que ahora están empezando una nueva etapa de emprendimiento, donde estás generando nuevas empresas como Gricha, como Crikex, como Invernacero. Platícanos, ¿cómo llega una empresa que va creciendo de una manera importante, que se ha ido consolidando, a decidir que empieza con emprendimientos? Bueno, la empresa la inicia originalmente mi papá en el 78, ya tiene 42 años. O sea, podemos decir que vengo de una familia de emprendedores. Mi papá empezó la empresa de cero y en el 2000 empezamos a tener mi hermano Juan Carlos y yo empezamos a tener algunas incursiones nuevas en algunos negocios, y en algunos nos fue mal. No en todos los negocios pudimos, o sea, no todos los negocios que hemos emprendido siguen. Algunos se han muerto en el camino, pero siempre aprendes algo de los emprendimientos que hacemos. Y esta etapa de intraemprendedurismo, que quiere decir emprender una empresa dentro de otra empresa. Correcto. Y ya después haces este spin-off en donde le das vida propia y la sacas de la empresa. Ya que pueda mantenerse por sus propios medios. Exactamente. La separas. Mientras, pues la empresa madre la está manteniendo con un presupuesto asignado. ¿Y cómo llegamos ahí? Pues yo creo que la misma experiencia y el conocer gente y el estar involucrados en expos, en cursos, en programas como el del IPADE, en el MEDEX, en diferentes actividades más allá de solamente la empresa y el mercado inmediato, pues te hace darte cuenta que hay más cosas en donde siempre hay oportunidades que puedes tomar o que puedes empezar. Y terminan siendo algunos proyectos, pues no son necesariamente rentables al principio. Muchos de los proyectos que traemos a la fecha no han tenido mucha rentabilidad, pero bueno, nos dan lugar para tener nuevos proyectos, ¿no? Hemos invertido en proyectos de tecnología que no han funcionado, hemos invertido en proyectos de infraestructura, de producción de alambres que no funcionaron. Pero hay unos como Gricha, donde tenemos una socia, Alba Rodríguez, que es quien empezó ese proyecto, y nosotros nos unimos a su proyecto, en que le vemos mucho futuro porque son suplementos con insectos. Crikex, que es una granja de grillos para producir proteína de insecto. Invernacero, que es un proyecto para construir invernaderos a base de acero, invernaderos para el campo. Y bueno, todo termina teniendo algo que ver, ¿no? Hay otra empresa del grupo que hace tanques prefabricados de concreto para almacenamiento de agua, para proyectos municipales y del campo, que llevan acero adentro. Entonces, toda una cosa tiene que ver con la otra. Hasta con el gas están relacionados, ¿verdad? Sí, tenemos una inversión ahí de una empresa gasera que se llama Kiwi Gas, que va empezando. Yo soy cliente, por cierto. ¿Te va a ir bien? Sí, muy bien. Bueno, entonces una cosa te lleva a la otra, y no a todos los proyectos les decimos que sí. No en todos los proyectos nos ha ido bien, y lo más complicado es encontrar a gente adecuada para que lleve esos proyectos. Sí, es todo un reto, porque al empezar una empresa pues tienes pocos recursos, muchas necesidades, ambiciones altas, pero también necesitas un equipo especializado que te permita crecerla a los niveles y al ritmo que necesitas. Sí, es muy importante tener gente que quiera participar en el proyecto de emprendedurismo. Es como invertir. Alguien que no tiene dinero para invertir en un proyecto de emprendedurismo, pero que decide entrar al principio, es como haberle entrado con inversión. Porque un ejecutivo que tú integras a un proyecto de emprendedurismo, si ese proyecto crece, ese ejecutivo crece junto con el proyecto. Correcto. Entonces también es una apuesta de parte de la gente. Y cuesta trabajo encontrar gente que le apueste a los proyectos de emprendedurismo que tenemos los emprendedores.
Oye, Invernacero nace como una empresa parte del grupo. Mira, por aquí nos van a ofrecer ya un traguito de vino. Sí, cómo no, muchas gracias. ¿Eso? Qué amable. Para un vino de la casa, es un Puerto Nuevo, vino argentino Malbec. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues mira, nos están aquí chequeando en el restaurante Polanco, disfrutando un vino, Beto. Y continuando esta parte de Invernacero Salud, la salud de todos los aldeanos. Nace de Armacel y ahí están dedicados a hacer, dices, estructuras de acero para la agricultura. Así es. ¿Hacia dónde van y cómo nace y hacia dónde están orientados? Armacel es una empresa que está dedicada principalmente a la transformación y venta de acero para refuerzo de concreto para construcción. Entonces nos dimos cuenta que teníamos todos los huevos de la canasta puestos en la construcción, que tiene ciclos muy drásticos de desempeño históricamente, ¿no? Hay partes del sexenio que son muy buenas y partes del sexenio que son muy malas. En los últimos 4 sexenios lo hemos visto. Entonces esa necesidad de no estar dependiendo únicamente de la construcción nos llevó a pensar en tener otra participación en el mercado del acero, pero ahora en el campo. Y el campo es una industria que teníamos olvidada pues es la esperanza del mundo, porque Correcto. se nos va a acabar la comida tarde o temprano. Así es. Entonces estos sistemas de agricultura protegida tan dinámicos y que están teniendo mucha innovación y que están teniendo mucho dinamismo en cuanto a su crecimiento y desarrollo y que nos quisimos montar a él, porque en el acero para construcción es vender commodity, es vender un commodity, y en el acero para el campo estamos viendo que podemos vender ingeniería, podemos vender asesoría, podemos acompañar a nuestros clientes a solucionarles problemáticas que tienen para poder tapar sus cultivos y que tengan mayores rendimientos. Que es muy importante. Totalmente. Entonces esa es la razón por la que decidimos empezar Invernacero. Va bien, porque el campo va bien en México, y seguirá yendo bien, creo yo, porque cada vez somos más, no nos estamos haciendo menos, y cada vez necesitamos y queremos alimento. Entonces por ahí va ese emprendedurismo que tomamos y va bien. Pues Beto, hemos llegado al final de la entrevista para la televisión. Los invitamos a que nos continúen viendo en redes sociales. Te agradezco mucho en nombre de Aldea Financiera que nos hayas acompañado, Beto, pero no te vayas porque vamos a continuar. En un momento seguimos y les invitamos a que sigan en redes sociales. Continuamos aquí en Aldea Financiera. Bueno, Beto, pues continuamos en la parte de redes sociales. Te despedimos la parte de la televisión. Para continuar, me gustaría preguntarte lo siguiente, con todo lo que vienes diciendo, cómo se desarrollaron las empresas, ¿cómo nace desde tu perspectiva el pasar de un empresario que ya tienes un ritmo, una empresa que va creciendo, ahora ser emprendedor? Porque lo que hemos platicado es que empezar una empresa no es fácil, tienes bajos presupuestos, muchos retos, inclusive hemos comentado fuera del aire que has puesto una planta, pues tratando de acercarte al mercado americano. ¿Cuál es la apuesta ahí? Empezando el proyecto Invernacero nos dimos cuenta, como te decía, de la necesidad de tapar los cultivos, y va bien. Nos dimos cuenta que al sur de Ensenada, en la zona de San Quintín, hay un gran desarrollo de cultivos también de berries, igual que aquí en Jalisco y en Michoacán, que son para el mercado de Estados Unidos. Entonces nos acercamos a ese mercado y vimos que es un mercado dinámico, va bien, pero al mismo tiempo vimos que hay mucha oportunidad de exportar hacia Estados Unidos las mismas estructuras. No quiere decir que sea fácil exportar a Estados Unidos, es fácil para unos, pero complicado para otros que nunca hemos exportado. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje, sí. Y aparte nos dimos cuenta que nuestras estructuras se parecen a las estructuras que se están usando en el campo en Estados Unidos para el cannabis. El cannabis está permitido en Estados Unidos, su cultivo y su consumo, como lo sabemos. Y bueno, queremos estar ahí jugando en el mercado del suministro de la estructura para cultivar el cannabis. Hay cannabis que se cultiva a cielo abierto, pero es de baja calidad. Y las calidades que se están buscando ahora en día por los laboratorios que hacen todos los aceites y todo este tipo de medicamentos, cremas, todo eso, ungüentos, sí. buscan estructuras que les permitan hacer cultivos más sofisticados. Y creemos también que en algún momento va a entrar eso en México, en algún momento se va a legalizar, y queremos estar ya con un producto muy desarrollado para poder servir al mercado mexicano como un jugador importante
en poder suministrar esas estructuras para hacer cannabis de alta calidad. Tú estás adelantando lo que puede suceder en el mercado y eso pues es una apuesta y verdaderamente suena bastante inteligente y bueno, pues definitivamente puede ser una buena jugada. El tiempo dirá, dicen, ¿no? Espero que sí. Seguro sí así será. es el emprendedurismo. ¿Qué te puedo decir? Es mucha apuesta a lo desconocido, a lo que uno cree, a donde de informarte en lo que lees, en lo que platicas, en lo que escuchas, como te decía, en los foros de expos y de cursos que te metes y vas viendo por dónde puede haber algún emprendedurismo que valga la pena tomar y apostarle y muchas pierdes. Correcto, alguien decía por ahí que un emprendedor es la persona que se avienta del avión y en el camino va construyendo su paracaídas, ¿no? En ese sentido, la agricultura protegida, ¿ves que es una tendencia clara que se está dando y evidentemente la orientación que comentas se está dando hacia el cannabis por parte de Invernacero, pero también se puede usar para otros cultivos? Claro, a ver, no soy mercadólogo y administrador de empresas, no me dedico al campo ni soy meteorólogo, pero hemos visto que cada vez estamos entrando en temporadas con temperaturas más altas, ¿no? Hoy por hoy California está teniendo las temperaturas más altas en la historia. Así es. En el Valle de la Muerte y en el Valle Imperial, cerca del otro lado de Estados Unidos, de donde está Mexicali, en Calexico, se registraron temperaturas récord este año. La irradiación solar está cada vez más intensa, lo que nos dice que vamos a tener que ir protegiendo cada vez más cultivos para poder tener mejores rendimientos y alimentar a toda la gente. Entonces, yo creo que cada vez vamos a tener que tapar más cultivos de diferentes cosas. Primero empezaron a tapar las berries y ahora estamos haciendo proyectos para espárrago, estamos haciendo proyectos para higo. Hay quien dice que va a empezar a tapar cebolla. Bueno, todos los cultivos que tengan un arbusto que repita cosecha, creo que se van a tener que tapar para protegerlo. El maíz no, por ejemplo, porque el maíz crece una vez, da sus mazorcas y luego lo tienes que cortar y limpias el terreno. Pero todos los cultivos que tengan un arbusto que se conserva, se van a tener que tapar, creo yo. A eso le estamos apostando. Pues es una apuesta muy interesante, Beto, y también platicabas al inicio de la entrevista sobre el tema de Gricha y el tema de Criquex. ¿Cómo están relacionadas ambas empresas y qué es lo que buscan desde el punto de vista de la cadena alimenticia y como filosofía desde el punto de vista del cambio alimenticio en la población? Bueno, definitivamente cuando tomamos el Innovat, que lo tomamos juntos. Así es. Fuimos compañeritos. Sí. Y por ese viaje que hicimos para cerrar el curso que se hizo en tu caso el Silicon Valley, ¿verdad? Silicon Valley, en San José. Ahí tuve oportunidad de conocer a una persona que tiene una granja de grillos. Entonces me vine con la idea que las granjas que puso él en su presentación se parecían mucho a mis invernaderos. La granja se parecía mucho. Entonces me vine con esa espinita y luego te pregunté que si no conocías a alguien, me dijiste que conocías a Alba Rodríguez de Gricha. Así es. Entonces me hiciste favor de contactarla. Tengo algo de complicidad en el tema. Me hiciste favor de contactarla por mí y me junté con ella y le platiqué lo que yo quería hacer, que eran granjas de grillo para producir harina. Y ella me dijo que ella buscaba un proveedor confiable y constante de harina. La harina de grillo es cara, es muy cara, pero es la más rica en proteína hasta donde se conoce hoy por hoy de los insectos. Entonces, hemos comido insectos toda la vida. O sea, desde ancestralmente hemos comido insectos. No hubiéramos llegado aquí si no hubiéramos comido insectos como humanidad. Entiendo. Entonces, esto de las vacas, pues es muy rico, un filete, ¿no? Es delicioso, pero, sí, a favor. Pero es ecológicamente un suicidio humano que estamos haciendo, destinando tantos recursos para tener filetes de res en cada restaurante, en cada casa, en cada hotel, en cada centro turístico. Estamos desgastando al planeta tremendo. Entonces, lo que pretende el modelo Criquex Gricha es ofrecer una alternativa para que 2 días a la semana dejes el filete a un lado y mejor te alimentes con grillo, que el requerimiento alimenticio lo vas a tener igual con la proteína de insecto que con la carne de res. Que además no necesariamente sabe a grillo, porque yo he tenido la gran oportunidad de probar las galletas de Gricha y son muy ricas. Son ricas. Y la harina de grillo sola sabe a pinoles sin azúcar, como a maderita. No es desagradable el sabor. Entiendo. Nos hemos acostumbrado a comer cosas muy raras, ¿no? ¿Quién come erizo? Pues se lo come, y sabe rarísimo. No digamos murciélago hoy por hoy. Se come murciélago. Entonces, esa es la apuesta. La apuesta es ser una alternativa real para poder alimentar el mundo en los siguientes años. Te estoy hablando de
5, 10, 15 años. Es una apuesta a largo plazo, porque nos vamos a acabar el terreno haciendo ganadería para alimentar a todo el mundo y no vamos a... En algún momento el modelo se rompe. Definitivamente estamos llegando a tiempos complejos para la humanidad. Hemos vivido cosas muy complejas, pero al final del camino también las empresas deben de buscar los caminos para su progreso y poder aportar innovación y mejora a la humanidad. No me queda más que agradecerte, Beto, por el tiempo que le has dedicado a esta entrevista, felicitarlos por todas las iniciativas, desearles el mejor de los éxitos que sé que lo van a tener. Y bueno, ha sido un placer para un servidor, primero porque pues eres un muy buen amigo y pues es un placer tenerte en Aldea Financiera. Muchas gracias, Beto. Y antes de despedirnos, podemos ir sin darte evidentemente la camisa oficial de Aldea Financiera, patrocinada por nuestros amigos de Robo Sports. Así que bueno, pues bueno, pues tendría que ser con tendencia positiva. ¿No? Esto me gusta. Así es, y con tendencia positiva. No. Te agradezco mucho, Beto. Continuamos con Aldea Financiera. Siga con nosotros, tenemos todavía más contenido para usted. ¿El clima está afectando tus finanzas? Hola, yo soy Susi Almeida y te quiero dar un consejo. ¿Estás corto de dinero? ¿Quieres pagar algo y no aceptan tu tarjeta de crédito? Usa Cash2Go para poder pagar. Incluso puedes diferir hasta 24 meses. Ya sabes, usa Cash2Go y ponle efectivo a tu vida. Hola, ¿qué tal, aldeanos? Bienvenidos a esta su zona de entrevistas de Aldea Financiera. Me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente esta semana, donde tenemos una entrevista muy interesante. Y vamos a hablar sobre saber dormir para el desempeño. Y es un tema súper interesante para ustedes. Nos acompaña Juan Carlos Guerrero Santos, quien es comunicólogo egresado del ITESO y que se ha especializado en temas del sueño durante ya hace varios años. Y vamos a hablar sobre la importancia que tiene para ti el saber dormir correctamente y que además va a incrementar tu desempeño. Juan Carlos, bienvenido a esta zona de aldeanos de Aldea Financiera. Roberto, es un privilegio para mí que me invite un gran amigo y estar aquí y colaborar con tu gran público, porque pues, es lo que más hacemos en la vida. Yo creo que las personas trabajamos mucho, estudiamos mucho, pero si hacemos cuentas y nos viéramos dentro de un año, hasta dentro de un año, ojalá nos veamos antes, pero si nos vemos dentro de un año, vamos a haber dormido 4 meses si juntáramos toda esa cantidad de tiempo. Entonces, las personas tienen que valorar lo que hacen, porque además todo su día, es decir, los otros 8 meses del año, depende su mente, su felicidad, su salud, su rejuvenecimiento, depende de cómo hayan dormido. Entonces es algo que es básico y desafortunadamente no nos enseñan ni en el kinder, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Nadie nos enseña a dormir. Incluso las familias no tienen esta educación y estamos desafiando la tecnología, estamos desafiando al ser humano, la parte animal, la parte mamífera nuestra, y creo que estamos haciendo a veces humanos prósperos pero enfermos, y eso hay que platicarlo y hay que difundirlo. Y además las personas que duermen bien son más prósperas, y eso me encanta que me hayas invitado, porque tu público estamos ávidos de este tipo de temas financieros. Pero de nada nos sirve ser muy exitosos financieramente si somos desdichados biológicamente. De acuerdo, totalmente. Y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo nace para Juan Carlos el empezar a estudiar temas de sueño? ¿Qué lo motiva? Fíjate, Roberto, que es muy interesante. Yo fui insomne. De hecho, yo soy un luchador del sueño. Puedo llegar a tener problemas de sueño. Tengo mucho tiempo que lo domino. Pero en el 2007, 2008 tuve problemas, sobre todo eran de índole empresarial, y terminé no durmiendo y no resolviendo mis problemas como empresario. Y entonces la crisis se me agudizaba. Entonces poco a poco fui poniendo orden en mi vida, fui reconfigurando mis hábitos, fui leyendo mucho y me hice un lector voraz de todos los contenidos habidos y por haber del sueño, y entendí que en México no había. Tenía yo que importar libros sobre todo de Estados Unidos en idioma inglés y algunos de España. Y de ahí dije, empecé a dar clases de sueño. Yo soy empresario y fabrico fajas. Y empezamos a descubrir ahí que las personas bien dormidas engordan menos.
que una persona que no duerme bien y empecé a dar cursos de manera gratuita a quienes eran mis clientas los sábados. Y se llenaba, tenía yo 20 sillas. A tus clientas que te compraban fajas, las es. convocabas y les dabas un curso sobre el bien dormir en los sábados. Correcto, el último sábado de cada mes. Último sábado de cada mes. Entonces se llenaban las 20 sillas, al rato compramos otras 2 o 3 sillitas y las señoras me decían, oye, ¿me puedo traer a mi primo, a mi hermana, a mi papá, a alguien que no duerme bien y que está enfermo? Pues tráigaselo, yo no le voy a resolver el problema, pero tráigaselo para que entienda cómo se duerme. Correcto. El 50% del dormir es entender cómo se duerme. El ser humano no entiende cómo duerme. En la escuela nos enseñan cómo respiramos, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, pero no nos enseñan cómo se duerme fisiológicamente. Cierto, muy interesante, claro. Los tiempos que lleva el sueño, las profundidades que tiene el sueño. Y entonces, al no entender qué pasa, la gente no lo hace correctamente o no procura los entornos y los hábitos propicios para dormir. Entonces la gente salía muy contenta y de repente empezó a llegar, yo le llamaba la gente verde, es decir, gente que no estaba sana, gente temblorosa, gente realmente enferma y empecé ¿La temblorina es un factor de falta de sueño a veces? Puede ser, es un tema neurológico y todo tu sistema neurológico no conduce bien, no transmite bien, esa es la palabra correcta, si no estás bien dormido. Cuando estamos desvelados y no dormimos, sentimos que nos rebasa un automóvil y sentimos desequilibrados. Nos pone de malas a algo, porque no estamos, nuestro sistema nervioso central no está ordenado, no está configurado. Y a la hora que empiezas a entender cómo duermes y a qué hora se va reparando cada uno de nuestros sistemas, bajo qué profundidad, la parte mental es importante, porque primero es el sueño fisiológico. Cada una de nuestras células se repara. El ser humano cree que es un todo. Durante el sueño las células se reparan. Todas y cada una de nuestras células y en distintos momentos. Ya que se están reparando las células, luego se repara la mente. Entonces una cuestión mental es cuando soñamos, es cuando consolidamos la parte de la memoria. Dormir es bien interesante porque más o menos cada ciclo dura 90 minutos y llevamos a cabo unos más, unos menos, 6 ciclos durante cada noche. Hay personas que son durmientes cortos, personas que son durmientes medios y personas durmientes largas. Es un mito que dormimos 8 horas. Un niño recién nacido duerme 17 horas y un anciano saludable debe de estar en las 6 horas y media, 7 horas. Y empieza a dormir como duerme un recién nacido, empieza a dormitar durante el día y a tener despertares durante la noche. Un niño recién nacido es polifásico y ya un niño de 4 añitos empieza a ser diurno. ¿Ya? Un joven, un adolescente, por ejemplo, es ligeramente nocturno. Sí, tienden a desvelarse un poquito, ¿verdad? Y esto obedece a una teoría evolutiva, porque el sueño, a pesar de que tenemos toda la vida durmiendo, también los seres humanos y los animales en general, las plantas, incluso hay plantas que duermen, no lo tenemos bien dominado. Yo digo que es como el espacio y el fondo del mar. Ya el ser humano domina muchas cuestiones espaciales y de otros planetas y desconoce en plenitud el fondo del mar. Entonces, así está el ser humano. Ya conoce muy bien su pirámide, que es la nutrición. El ser humano está haciendo muchos avances y ya sabe comer, hay mucha cultura de cómo nutrirnos. Sabemos mucho de la educación física, de la actividad física, no necesariamente de ser deportistas de alto rendimiento, pero sí tener actividad física. Ya sabemos mucho y en el sueño en muchos sentidos seguimos en pañales. Claro. Y a veces nos despertamos sintiéndonos cansados, nos despertamos pensando que no dormimos bien. Y me viene aquí una pregunta, Juan Carlos. ¿Soñar es algo positivo para las personas cuando duermen? ¿O qué implicación tendría desde el punto de vista de lo que significa un periodo saludable de sueño? Fíjate, soñar, Roberto, es bien interesante. Tenemos básicamente 2 tipos de sueño. El sueño de movimiento ocular, sin movimiento ocular rápido, sí, que es el 75% del sueño, y el 25% del sueño es el sueño de movimiento ocular rápido. Es cuando vemos a las personas, la gran mayoría con los ojos cerrados, porque hay personas que duermen con los ojos abiertos o con uno abierto y otro cerrado, y estamos moviendo los ojos rápidamente. A mí cuando platico con las personas me gusta ver los ojos
Y he llegado a una conclusión, las personas inteligentes mueven los ojos más rápido que las personas que no son tan prodigiosas. Entiendo. Pero todos en la Entonces noche, ya saben, hay que mover los ojos rápido. es algo inconsciente. Sí, claro. Incluso, fíjate, esto lo hacemos en la noche todos, las personas no brillantes y las personas brillantísimas, todos sueñan con este movimiento de ocular rápido. Y lo que está ocurriendo ahí, básicamente, es que te estás poniendo de acuerdo contigo mismo. Hemos escuchado hablar del consciente y del subconsciente. El consciente estamos tú y yo aquí en un estudio muy agradable, están las luces, están las cámaras, eso lo estamos percibiendo de manera consciente y estamos hablando en español. Correcto. Fluyen las ideas. El subconsciente es un ente que no habla español, que es impredecible, que está regulando nuestra respiración. Nosotros no estamos conscientemente respirando. Claro. Nuestra presión arterial, nuestra digestión, una serie de operaciones virtuosas. Y te digo, y no habla español. Entonces en la noche el subconsciente y el consciente se tienen que poner de acuerdo con su día. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué quieres que aprenda y qué quieres que desaprenda? El día de hoy ya vimos mucha información del trayecto de nuestras casas para el estudio, ya vimos placas de automóviles, ya vimos mensajes publicitarios, ya, a lo mejor ya convivimos con muchas personas, ya tuvimos varias conversaciones. Si yo almacenara toda esta información, Roberto, me volvería virtualmente loco, porque es demasiada información. Demasiado, claro. Entonces lo que ocurre cuando estoy dormido y cuando estoy soñando es que el subconsciente descarta muchísima de esa información y la que cree que es relevante del centro del cerebro la manda a la periferia del cerebro para archivarla en recuerdos prolongados, de memoria a largo plazo. Y entonces es bien interesante, cuando uno no duerme bien, uno trae olvidos, no te acuerdas bien. Por ejemplo, dormir es una excelente herramienta para aquellos que quieren estudiar y pasar bien el examen, y sobre todo para aquellos que quieren estudiar y aprender lo que estamos ¿Es mejor estudiando. entonces estudiar cuando está uno recién levantado o es mejor desvelarse estudiando? Depende de la metodología de cada quien, porque en eso del estudio hay un abanico padrísimo. Lo ideal es estudiar y dormir, porque así consolidas. En esta operación del consciente y subconsciente que señalas. Correcto. Y entonces vas a tener muy buen desempeño y sobre todo aprender, porque ¿de qué sirve que vayamos a la escuela, que hagamos un esfuerzo, que nuestros padres hagan un esfuerzo y que no aprendamos? Pues entonces hay que tratar de aprender. Y lo mismo, ya una persona que no vamos a la escuela, aprender. El mundo es tan rico y la cultura es tan diversa que hay que tratar de aprender lo más posible. Claro. Oye, y de los cursos que has dado y la gente que ha tenido la oportunidad de escucharte y aprender de toda esta investigación que tú has hecho, ¿has tenido alguna anécdota que nos puedas compartir de alguien que estaba en algún estado donde físicamente no estaba óptimo y que gracias a aprender a dormir mejoró? ¿Tú has tenido alguna experiencia yo en doy eso? asesorías y me da mucho gusto porque gente incluso pues que está al borde del divorcio, por decirte que es algo muy común, desafortunadamente, Sí. que están infelices, que están peleándose porque pasó la mosca, Sí, por puras cosas que no son tan relevantes realmente. ni siquiera por problemas reales. Lo que traen es que traen mal humor o es típico que él está roncando y que no está durmiendo bien. Entonces, es que cuando nos casamos éramos unas personas muy, muy afines, estábamos bien, y se ha hecho malmodiento, tiene mal carácter, no tiene problemas y siempre está de malas, ya no me quiere. No es que no la quiera, señora, es que el señor no está durmiendo bien. Correcto. Y entonces empieza a degradarse y empieza a morirse lentamente. Nos morimos lentamente si no dormimos correctamente. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres que empiezan en la menopausia con una serie de bochornos, una serie de desórdenes hormonales, empiezan a dormir bien, aprenden a dormir bien y controlan sus problemas. Obviamente yo con esto no quiero dar panaceas ni decir que tengo la llave para todo, porque la gente tiene que ir al doctor. Correcto. Pero entender por dónde viene su asunto, y durmiendo a veces es gran parte de la solución. Gente, por ejemplo, personas que no pueden embarazarse, Roberto. Cuando yo no duermo bien, desordeno todo mi sistema endocrino. ¿Qué es esto? Todas mis hormonas. La hormona maestra es la glándula pineal que está en el centro del cerebro.
Esta le manda mensajes a la tiroides le manda mensajes a las suprarrenales. Las suprarrenales son las que me dan, que me permiten estar en actividad. Esta es la que me permite tener mi temperatura en orden y crecer, o regular el apetito, regular la saciedad, regular la sexualidad, regular el crecimiento, la reparación de cada quien. Y cuando yo no duermo en tiempo y forma, desordeno todo esto. Y sobre todo cuando lo hago de manera permanente y cotidiana, ya como un hábito. Las personas que hacen un hábito ya tienen un desorden hormonal todas las noches. Y entonces sus días son terribles y su salud va poco a poco. Es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Entonces las personas dicen, estoy envejeciendo, o no estoy comiendo bien, sí. o es el sol o la luna. Sí, se van degradando y no saben, no entienden el por qué. A veces se piensa que es la alimentación y es una parte importantísima, como decías al inicio, alimentarse, hacer ejercicio, pero efectivamente dormir viene a ser parte de los ingredientes que necesitamos para una vida saludable. Correcto, Roberto. Y dormir es muy elemental. Hay que dormir lo más rápido posible, de una manera profunda, con la duración suficiente que cada quien, de acuerdo a su coeficiente de sueño. Y ¿cómo sabe uno el coeficiente de sueño? Fíjate, eso es bien interesante. Te digo, el estereotipo es 8 horas, pero correcto, cada quien de acuerdo a su edad. Las personas enfermas duermen más. Las mujeres duermen 10% menos que los hombres, por ejemplo, y de acuerdo a su edad. Pero para yo conocer mi coeficiente de sueño, cuando tengan un puente o 3 días, o si hay alguien que nos está viendo que todavía está guardando la cuarentena, se puede hacer perfectamente. Tiene ciertos requisitos muy simples. No hay que tomar café durante 3 días, ni alcohol y obviamente ninguna droga. Y tener esos 3 días sin despertadores. Entonces el primer día yo me voy a dormir. Si mi pareja o alguien calcula a qué horas me durmió, al día siguiente que me despierto apunto cuánto tiempo duré durmiendo. Y así lo hago 3 días. Al tercer día tomo nota y le agrego 15 minutos. Ese es mi coeficiente de sueño. Eso es lo que yo debería de dormir. Pero, reitero, si me da gripa necesito dormir más. Si hice ejercicio, por ejemplo, una persona que hace ejercicio va luego y come proteínas. Entienden que hay que comer proteínas porque hay mayor desgaste. Una persona que hace ejercicio, que corre una carrera o un medio maratón, un maratón, o que se van en la bici, que son Ironman, tiene que dormir más. Correcto. Y no lo entienden. Una persona que trabajó tiene que dormir más. Y dormimos por 2 mecanismos bien interesantes. Uno es mi reloj biológico, que se le llama ritmo circadiano. Esto es cerca de un día y en algunas personas mide 23 horas y fracción, en algunas personas mide 24 horas y fracción. Cada quien tenemos un distinto ritmo circadiano. Entiendo. Entonces duermo de acuerdo a mi ritmo circadiano y duermo de acuerdo a la deuda de sueño que yo tengo. Es decir, por cada 2 horas que yo estoy despierto, empiezo a acumular 1 hora de sueño. ¿Cómo? A través de una hormona que se llama la adenosina. La adenosina es la hormona del cansancio. ¿Y quién quiere estar cansado? Nadie. No, nadie. Pero si en la noche no tengo adenosina, no duermo de manera profunda. Entonces, somos muy paradójicos y nos creemos superpoderosos. Ahí está el error, Roberto, de que nos sentimos máquinas o nos sentimos deidades, o en lugar de asumirnos como mamíferos, seres humanos. Totalmente de acuerdo, Pueblo. Ahora, háblanos un poquito de tu libro, Saber Dormir. Saber dormir, seguramente has tocado algunos aspectos del libro en algunas cosas que has venido diciendo en este momento, pero desde el punto de vista del contenido del libro, ¿qué cosas nos podrías compartir para la gente que no lo ha leído, que no lo conoce, de manera que pueda entender pues que es algo importante y que va a recibir un contenido que le va a ser muy útil para su vida? Sobre todo, Roberto, que es un libro que lo puede entender cualquier persona, son 208 páginas, es un libro con un buen tamaño de letra, con un lenguaje muy accesible para todos, no es para alguien que esté especializado, para médicos, y tiene 10 capítulos. Uno es entender cómo se duerme, los demonios que tenemos, los malos hábitos y las maneras en que podemos apoyar para dormir correctamente, cómo debo de nutrirme. Tiene otro capítulo muy interesante de cómo dueño de tu sueño, así le puse el capítulo, y es
cómo hay que tener la mente. El gran enemigo, el enemigo principal de las personas con las que yo platico es su propia mente. Somos el gran saboteador de nosotros mismos. Así es. Y hay técnicas muy simples para poder dominar el insomnio y para poder ir logrando estas técnicas sencillas. También lo que les digo es que todos los días es como un tiro al blanco, el dormir bien. Pero desafortunadamente se nos puede ir moviendo ese tiro al blanco. No es que ya llegué y ya lo dominé y voy a dormir bien el resto de mis días. Sí. Nos va cambiando esto y hay que entender. Entonces, es muy importante que las personas no sean analfabetas del sueño en la medida en que son leídos del sueño. Y no tienen que ser expertos, pero que entienden el asunto. Ellos solo se van haciendo su traje para cada quien. No hay un traje universal a la medida de todo. No hay una receta. Entonces, el libro lo que intenta es que cada quien identifique por qué no duerme correctamente, ya sea de una cuestión, puede ser una cuestión de salud, puede ser una cuestión de algún hábito, o puede ser una cuestión mental, puede ser una cuestión de su entorno, puede ser a lo mejor su pareja. Hay una cuestión bien interesante que se llama la somnocompatibilidad, y culturalmente nos casamos o nos juntamos y nadie nos dijo si somos somnocompatibles con nuestra pareja. ¿Y eso qué significaría? ¿Alguien somnocompatible desde el punto de vista de la relación? O sea, ¿quiere decir que duermen periodos de tiempo similares o qué vendría a ser? Fíjate, no hay nadie somnocompatible con nadie en algún punto en su vida. ¿A qué me refiero? Las personas que se juntan o que se casan son jóvenes y tienen sueños, patrones de sueño parecidos porque están en una edad donde están en etapa reproductiva. Entonces se agotan y se cansan rápidamente, hay pasión y se duermen muy bien las personas. Sí. El dormir tiene mucho que ver con los sentidos y es algo que no entendemos. Creemos que nos apagamos y dejamos de ver, de oír, de sentir, de saborear, y por ahí se me va otro de los... Pero la realidad es que cuando yo estoy dormido, sigo viendo, mi sentido de la vista sigue vivo. Sigue funcionando. Y si hay algo de luz, no voy a dormir con la profundidad adecuada. Mi nariz sigue olfateando. Entonces, si la persona con la que duermo tiene problemas digestivos recurrentes, y ahí en el libro trato cómo manejarlo, pues va a ser una catástrofe cada noche. Si tengo el oído muy desarrollado y la persona ronca... Sí, es un problemón. Ahí es un problemón común en las parejas que esto suceda. Y hay maneras de manejar el ronquido, y ese es el libro, por ejemplo, que sigue. Mi libro que sigue es el ronquido, porque ese es todo un tema. La respiración y el ronquido nocturno es un tema más allá del saber dormir. Entiendo. Pues aquí serás bienvenido para que nos lo presentes. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Oye, pues, Juan Carlos, todo este tema y la productividad. Hablábamos del sueño para tu desempeño. ¿Qué, desde el punto de vista del desempeño, las personas, qué beneficios tienen para su día laboral, para su libertad financiera? ¿Qué cosas has visto tú en tu investigación? Fíjate, un líder que inspira a los demás, que motiva y que supervisa a los demás, pues lo ideal es que sea una persona que esté enfocada, que esté contenta, que no sea, ya los liderazgos de latigazo creo que están más pasados de moda. Grinch, ¿no? Que no sea Grinch, que sea una persona carismática, que sea una persona genuinamente feliz, y todos tenemos el subconsciente que detecta si una persona es auténticamente feliz o hay falsedad en esa felicidad. La felicidad, la plataforma biológica es el buen dormir. ¿Por qué? Te lo comentaba, por la cuestión neurológica. De acuerdo. Una persona bien dormida tiene sus sentidos en orden. Y cuando yo tengo mis sentidos en orden, soy mucho más audaz para hacer las cosas. El riesgo, por ejemplo, una persona que no duerme bien es distinto en los hombres que en las mujeres. Los casinos aprovechan muy bien este tema y ahorita me vas a entender. Las personas cuando van a Las Vegas o a estos paraísos o parajes de apuesta, sí,
pierden la noción de que si estamos de día o de noche. Correcto, la iluminación no ayuda a nada. Entonces, al no saber, duermes poco. Te quieren en la mesa jugando y te quieren en los shows pagando y te quieren tomando alcohol. Esto va haciéndote que duermas menos. De hecho, en muchos hoteles bonitos de Las Vegas no hay ni siquiera minibar. No te quieren allá adentro, te quieren afuera. Y te regalan el alcohol si estás apostando. Así es. El hombre se hace muy atrevido cuando está mal dormido. Se hace irracionalmente atrevido. Una persona que le pisa muy fuerte al acelerador, una persona que rebasa imprudentemente, probablemente no durmió bien. Mientras que una persona bien dormida reconoce el riesgo y sabe hacer las cosas en su trabajo, en su vida y en su conducción y en muchos sentidos. Las mujeres es el efecto contrario. Una mujer mal dormida se hace mucho menos atrevida. Por ejemplo, en cuestiones de conectar con alguien románticamente, las mujeres se hacen introvertidas cuando no durmieron bien. Ya. Y eso es para proteger a sus crías. Okay. Entonces todo se hace bien interesante porque es una cuestión evolutiva. Tiene algo hereditario y evolutivo todo esto. Es un cuate, un ejecutivo que no duerme bien, o un empresario o cualquiera que no está durmiendo bien, está desperdiciando el recurso. Está arriesgando el recurso y está de malas. De acuerdo. No se concentra en la parte financiera, no se concentra. Dicen que el diablo está en los detalles. El diablo o Dios está en los detalles. Correcto. Y una persona que no está bien dormida no contempla el detalle, no está enfocada. Entonces, por ende, y esto lo descubrió esta agencia Gallup, porque me gusta mucho decir en las conferencias que en México somos muy alegres, somos una sociedad, una cultura alegre, pero somos muy irrespetuosos con el sueño. Sí. Y esto nos hace desordenados e improductivos. En cambio, culturas que son más disciplinadas, vamos a decir los alemanes, europeos o los japoneses, que son muy disciplinados para sus horas de sueño, son más productivos que nosotros, nos guste o no nos guste. Y nadie se ha tomado el momento, no hay un estudio antropológico o social que te diga, oye, es que tiene que ver con el sueño de un japonés y el sueño de un mexicano. Pero no hay que ser tan académicos, es un hecho. De acuerdo. El mexicano, si duerme bien, si se organiza mejor, si come correctamente, pues vamos a tener un país con menos diabetes, menos cáncer, mayor salud y mayor efectividad, mejor, con cerebros más productivos y cerebros más contentos, más felices. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Han sido ideas pues muy valiosas para la gente. Creo que el tema del sueño, como bien señalabas al inicio de la entrevista, lo tenemos minusvalorado. Son cosas que no profundizamos, no las tomamos en cuenta. Creo que es una invitación para que todos los aldeanos podamos acercarnos a tu libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo pueden conseguir en unas tiendas que se llaman Kirushop aquí en Guadalajara o en www.saberdormir.net. .net, perfecto, para que puedan conseguirlo. La verdad es que me parece que es una muy buena idea el profundizar en este tema. Me parece que todos tenemos esa necesidad de dormir y todos queremos ser más productivos, todos, y eso es un tema y es una creencia que tenemos en la aldea financiera, donde creemos que debemos de crecer, que el autoaprendizaje es importante y para tener un buen autoaprendizaje necesitamos tener un buen sueño. Correcto, Roberto. Oye, pues te agradezco mucho la entrevista, como siempre es un placer. Espero que cuando salga el próximo libro sobre el tema de los ronquidos y todo esto puedas venirlo a presentar para todos los aldeanos, pero por lo pronto te agradezco de verdad y bueno, esperamos pronto tenerte por aquí, Juan Carlos. Al contrario, Roberto, un placer y con tu público quedo aquí invitadísimo para volver, muy contento. Muchas gracias y bueno, pues llegamos al final de esta entrevista. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su total agrado y sobre todo de utilidad. Vamos a seguir teniendo este y otros temas que sean agradables para ustedes, que sean de utilidad y que sobre todo los forme y que puedan tener una vida, ya saben ustedes, con tendencia positiva. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, y continuamos en Aldea Financiera y pasamos a una sección muy importante para el programa y que seguramente estaban esperando, la sección de señales de humo, donde damos consejos para las empresas. Y nos acompaña el día de hoy César Ramírez, que es el jefe del área de banca de inversión y evaluaciones de Análisis Bursar, que como ustedes saben es uno de nuestros principales patrocinadores aquí en Aldea Financiera. César, bienvenido a Aldea Financiera. Muchas gracias, Roberto, un placer estar aquí. Oye, pues empezando la entrevista me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que hacen en la parte de banca de inversión y la parte de evaluaciones y cómo ayudan a las empresas? Perfecto, te platico. En el área de banca de inversión nos enfocamos sobre todo en el tema de fusiones y adquisiciones. ¿Qué es esto? Pues apoyamos a las empresas que quieren hacer una venta de la empresa o una compra estratégica o incluso posicionar o vender alguna participación accionaria. Los apoyamos en todo el proceso de evaluación y en el seguimiento. También hacemos evaluaciones para empresas que se pueden hacer para muchos aspectos y apoyamos en el financiamiento estratégico para poder hacer más rentables a las empresas. Esto quiere decir que si una empresa quiere comprar a un competidor o si una empresa necesita un financiamiento para crecer, ustedes le ayudan para obtener estos financiamientos estratégicos. Claro que sí, apoyamos mucho en la parte de las empresas, nos metemos muy a fondo y conocemos el modelo de negocio para saber de qué manera se puede apoyar de mejor manera. Oye, y la parte de evaluaciones, seguramente algunos de los aldeanos que nos ven el día de hoy se estarán preguntando qué significa esto. Desde el punto de vista de la actividad que ustedes hacen, ¿qué es una evaluación y para qué sirve a una empresa? Una evaluación es pues determinar un valor objetivo para la empresa. Es decir, pues sabemos que muchas veces las personas dicen, pues mi empresa vale por las posesiones que tiene, por los activos, por los edificios, pero realmente pues lo que hacemos con la evaluación financiera es determinar el valor que genera y no solo pues por parte de los activos, sino con el efectivo que logra generar y pues constantemente cómo viene funcionando para la empresa. Quiere decir que la determinación de valor de la empresa le permite al empresario conocer, pues si le quieren comprar, pues sabe el precio al que podría vender, o si quiere comprar otra empresa, sabe a qué precio tendría que comprar la empresa que está buscando. Así es, pues con esto se logra sobre todo conseguir tener un valor justo en el cual pues pueda llegarse a un acuerdo en el que pues el comprador y el vendedor estén de acuerdo con el valor para poder salir o generar esta transacción. ¿Y hay diferentes tipos de evaluaciones o es solo un tipo de evaluación la que existe? Pues generalmente, o sea, la evaluación es un proceso, un esquema único, pero sí hay diferentes motivos para los cuales se pueden hacer las evaluaciones. ¿Qué motivos pudiera haber para un empresario que quiera buscarlos a ustedes y decir, oye, yo quiero hacer una evaluación? Pues yo podría definir 3 aspectos claves o más fundamentales. El primero, pues es como lo hemos venido platicando, el tema de las transacciones. Cuando alguien quiere hacer una venta de su empresa o cualquier aspecto, pues se acerca, hace la evaluación, se consigue un valor justo y con esto pues sigue todo el proceso. También pues cuando hay alguna venta de una participación accionaria o incluso con el tema de las startups que están buscando inversión, pues necesita un valor para poder entrar a esa inversión y pues saber cuánto le van a ceder al inversionista. Ustedes de alguna manera confirman ese valor con el cual se está haciendo esta transacción y en el caso de las startups que tú mencionabas, pues ayuda para que un inversionista y también los emprendedores puedan lograr un valor justo para que se incorpore un accionista, alguien que quiera fondear la empresa y que tenga un porcentaje de participación adecuado. Claro que sí. Cuando se hace este proceso, se llega pues a un valor en el cual se asigna ese porcentaje de acuerdo con el monto que es el valor de la empresa total. Al momento de entrar la inversión, pues qué porción representa eso del valor de la empresa. Como te platicaba, también entre los otros 2 motivos está en el tema de patrimonial, que muchas empresas también buscan hacer por cuestiones patrimoniales una evaluación o pues únicamente para saber dónde está la empresa, dónde están parados. Y patrimonialmente, ¿cómo le serviría a un empresario hacer una evaluación? Pues esto le sirve a muchas personas que tienen su empresa, no saben realmente cuánto tienen. O sea, saben que tienen una empresa y que son dueños, pero pues realmente no tienen monetizado ese valor. Entonces, al hacer la evaluación les permite esto. Esto sirve para las empresas por cuestiones hereditarias que ya quieren hacer algún aspecto de sucesión. Entonces, en ese proceso pues se logra determinar quizá las partes para hacer la sucesión o incluso también pues en estos aspectos patrimoniales se puede saber cuánto genera de valor para la familia el tener la empresa o para tomar decisiones. Se dice que la empresa solo vale por sus activos, ¿es esto verdad? No, para nada. Como te platicaba antes, pues los activos pueden generar valor para la empresa, pero no es lo único que vale, sino la capacidad de que esos activos puedan generar valor para... Que sea negocio, digamos. Exactamente. ¿Y existe algún otro aspecto, algún otro motivo por el cual se deba de evaluar una empresa?
Claro que sí, creo que el más importante sería pues el dónde están parados para definir el rumbo, cómo viene la empresa y hacia dónde va. Esto permite o es una herramienta que sirve para pues, tener un aspecto del desempeño, el control y pues también generar estrategias para tener más valor. Cuando se hace en este aspecto o en este último punto que te comento, pues permite a las empresas también llegar a una transacción con más tiempo para tomar acciones, para definir o generar más valor, subir la evaluación de la empresa y poder venderla más cara. Poderla vender a una mejor posición. César, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en Aldea Financiera, ha sido un placer. Hemos hablado de este tipo de evaluaciones, de los 3 motivos, que son patrimonial, transaccional y el tema también estratégico para generar mayor valor de la empresa. Creo que los aldeanos que nos han visto se han quedado con una idea muy clara de lo que significa hacer una evaluación. ¿Y en dónde te pueden buscar o cuál es tu correo electrónico para que pueda acercarse a alguien si tiene alguna duda o que quiera poder contratar tus servicios? Claro que sí, pues primero que nada agradecerte a ti por cedernos este espacio y pues para cualquier persona que quiera acercarse a nosotros, mi correo es cesar.r@bursar.com.mx, en el cual pues con gusto los atenderemos si tienen cualquier duda con relación a esto o si quieren contratar algún servicio. Pues muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de la entrevista y bueno, pues también hemos llegado al final del programa de Aldea Financiera. Les agradezco mucho y bueno, ya saben, para tener acceso a los regalos de nuestros patrocinadores y antes de despedirnos, pues quisiera que ustedes pudieran, bueno, primero agradecer al restaurante Polanco por las facilidades, por el servicio y bueno, pues justo en la despedida pues nos están brindando la parte del postre, lo cual agradecemos. No sé, pues muchas gracias por todas las atenciones, lo apreciamos mucho. Y bueno, antes de despedirse, les quiero decir la frase con la cual usted va a poder tener acceso a los regalos. Y la frase es: yo soy Polanco. Y lo tienen que enviar al correo que aparece en pantalla para que puedan tener acceso a los regalos. ¿Qué regalos? La playera oficial de Aldea Financiera, el libro sorpresa del programa del día de hoy, un corte de cabello por parte de Bubol Barbería, descuentos en Abá Parque y también descuentos en Cash to Go, que es uno de nuestros principales patrocinadores. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros, ha sido un placer, espero que este programa haya sido de su agrado y no me queda más que despedirme deseándoles que tengan, ya saben, una vida con tendencia positiva.